But who is chosen is the question. And we will bring Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth and give them warning from me. Set up the standard upon the walls of Babylon. Make the watch strong. Set up the watchmen. For he has visited and redeemed his people. Set up the watchman means put the nation in order. Capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Dios creó los cielos y la tierra y los terminó. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Dios acabó en el día séptimo todas las obras que él hizo. El cielo, la tierra, los ríos, los mares, los árboles, la luna, el sol, todo Dios lo terminó en el día séptimo. En el día sexto. Y reposó el día séptimo de toda la obra que Dios, hizo. el Todopoderoso, el que ustedes llaman los negros hispanos, ustedes creen que adoran, terminó y reposó el día séptimo. En 6 días Dios hizo todo y el día séptimo terminó. Lee esa parte otra vez. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Dios reposó el día séptimo de todas las obras que él hizo. Hoy es el día séptimo de Dios. ¿Por qué ustedes llamados hispanos y negros no guardan el día séptimo de Dios? Cuando Dios, el Todopoderoso, terminó y reposó. Lee. Y bendijo Dios al día séptimo. Dios bendijo el día séptimo. ¿Usted entiende español? Un poco. Dios terminó todas las obras que él hizo. Él hizo la luna, el sol, las estrellas, los mares, los árboles, la tierra y reposó en el día séptimo. ¿Por qué nosotros no guardamos el día séptimo cuando Dios dice que? Y bendijo Dios al día séptimo. Dios bendijo el día séptimo. ¿Cuál es el día séptimo de la semana? Estamos después de la gracia ahora. Ok. Después de Cristo. Ok. O sea, significa que Fue el primer día de la semana guardaba. Ok. ¿A dónde la Biblia dice? Después del Nuevo Testamento. Ok. ¿Dónde dice? El Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento dice, el primer día de la semana se juntaban a adorar, a orar y a partir el pan. La pregunta es, ¿dónde dice eso? Eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. ¿Qué capítulo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 40. Hechos los 2, versículo 42. Lee esa parte. Hechos, capítulo 2, versículo 40. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Cómo usted se llama, caballero? Alberto. ¿Por qué usted llamó ese versículo? ¿Qué usted me quiere enseñar con eso? Después de la gracia, empezaron a unirse en la iglesia de esa forma. Lee esa parte del versículo. 40, 41, 42, 43, 44. Versículo 42, con otros. Ok. En el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. ¿Qué dice ahí? Eso lo hace el primer día de la semana, perseveraron en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? Todas las cartas apostólicas. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? La carta apostólica. ¿Cuál? Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Todo lo que está escrito ahí. El libro de Romanos 12, versículo 2. Versículo 2. 12 y 2. 12 y 2.
Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, ¿Por qué? sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento no tiene que renovarse, hermano. Le digo por qué. ¿Por qué Pablo dice que nuestro entendimiento tiene que renovarse? ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu carnal, un sentimiento carnal y tenemos que renovarnos al sentimiento de Cristo. Ok, Eso sigue dice. leyendo. Eso dice. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Todas las cartas apostólicas. Ve el libro de Salmos 40, versículo 8. Yo les voy a enseñar cuál es la buena voluntad de Dios. Pablo dice, para que ustedes sepan cuál es la buena voluntad de Dios. Lee. Después de eso, Vamos a leer cuál es la buena voluntad de Dios. eso. ¿Cuál? Sigamos a Jesucristo Lee. conforme a Le las voy a enseñar, escrituras. la Biblia le va a enseñar cuál es la buena voluntad de Dios. Lee. Salmos capítulo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, La voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, lee. me ha agradado. Me ha agradado. Tu ley está medio de mi corazón. La ley de Dios es la buena voluntad de Dios, hermano. La ley de Dios es la buena voluntad de Dios. Lee, vuelve a Romanos. Romanos 12 otra vez. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, Pablo dice, no se conformen a este siglo, lee. Vamos a leer. sino transformaos por medio de la renovación de vuestro Si entendimiento, no, renueva tu mente. para que comprobéis Ahora, después que tú renuevas tu mente, tú vas a comprobar qué. cuál sea la buena voluntad de Dios. Ahí usted va a entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es qué? Las leyes de Dios. ¿Entiende? Las leyes. Ve el libro de Tito. La gracia. Ahí Juan capítulo 3, versículo 16. ¿La qué? Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué tiene que ver Juan 3:16 con las leyes de Dios? Con lo que estamos enseñando hoy. Ahí te dice la ley. Lee. Vamos a leer Vos lees. yo lo voy a leer, yo voy a leer, hermano. Yo voy a leer He eso. said John 3:16 explains the law. Ok. Cuando usted me dijo el Hechos capítulo 2, versículo 40, yo no lo leí. Entonces yo lo complací, ¿no verdad? Ahora, usted me dice que estamos medio de la gracia, ¿no verdad? Vamos a comprobar eso. Lee. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios, la cual usted habla, en medio de Cristo, ¿no verdad? Se ha manifestado a todos nosotros, ¿no verdad? Para salvación. Para salvación. Todo aquel A todos los hombres, A todos los hombres, lee. enseñándonos, Lee del principio otra vez por el hermano. porque la gracia de Dios Porque la gracia de Dios Todopoderoso se ha manifestado para salvación se ha manifestado en nosotros para la salvación, ¿no verdad? a todos los hombres, ¿Eh? enseñándonos La gracia de Dios nos va a enseñar que, que renunciando la impiedad renunciando primera forma a la impiedad y a los deseos mundanos, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo podamos vivir en este mundo que vivimos hoy en día, sobria, sobriamente, justa justamente y y piadosamente, piadosamente. aguardando la esperanza ¿Cuál es la bienaventurada. justicia de Dios que debemos de esperar nosotros? ahora lees Juan 3:16. Juan, 3:16 para el caballero acá. Juan, capítulo 3, versículo 16. Cuando terminemos con Juan 3:16, usted lo va a explicar, ¿no? Claro, lee. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Explíquelo. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. La primera gracia de Dios. Ok. Que el pecado del hombre es perdonado cuando el hombre acepta a Cristo Jesús como su Salvador. Para que todo aquel que en Él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mismo Juan dice, el que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque haya los 10 mandamientos, no tiene la vida. Porque el principal sacrificio de Dios es mandar a Cristo encarnado en Jesús para que muera en la cruz. Y en la cruz llevó todos nuestros pecados. No estamos de acuerdo con eso. Perfecto. No hay nadie de acuerdo. Nosotros no estamos contradiciendo lo que usted dice. Ahora vamos a explicar, de acuerdo a la Escritura, qué es lo que Cristo está hablando en Juan 3:16. Lea otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál es el amor de Dios, hermano? ¿Cuál es el amor de Dios? De tal manera. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es un atributo de Dios. Dice la Biblia, Dios es amor. Dios Entonces es amor. amor, es cierto. 100% estamos de acuerdo con lo que usted dice, caballero. Ahora vamos a ver cuál es el amor de Dios de acuerdo a las Escrituras. Lee. Primer Juan, capítulo 5, Escuche bien. versículo 3. Pues este es el amor a Dios, Este es el amor a Dios. El que lee. que guardemos sus mandamientos. Que guardemos los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Lee esa parte de nuevo, por favor, para el caballero acá. Pues este es el amor a Dios, Este es el amor que Dios tiene para nosotros y el que nosotros tenemos para Él. Lee. que guardemos sus mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios, hermano? que dijo, el alma que pecare, esa morirá. Mandamiento de Dios. No hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Mandamiento de Dios. Para eso vino el Hijo, para deshacer las obras del diablo. Ese es el mandamiento. Son los mandamientos. Ok. Lee esa parte de nuevo, caballero. Pues, Lee esa parte. pues este es el amor a Dios, El amor de Dios es ese, hermano y hermana. que guardemos sus Que mandamientos. nosotros aplicamos los mandamientos de Dios. Y sus mandamientos no son gravosos. Y los mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de hacer. Ve el libro de Revelaciones, capítulo 14, versículo 2. Vamos a concluir con eso, con los mandamientos. 14. ¿Cómo? Eso es grandioso. No son gravosos. Oh, gravoso. Gravoso. ¿Qué quiere decir? No son pensados de cumplir. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de nosotros, los que adoramos a Dios en el nombre de Cristo, ¿no es verdad? La paciencia de nosotros. Los que guardan los mandamientos ¿Lo que de guardan Dios. qué? Los mandamientos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y que Y la fe de Jesús. nosotros no solamente guardamos la ley de Dios, nosotros creemos en Cristo también. Porque debemos de guardar las leyes de Dios y los mandamientos. Ve el libro de Isaías, versículo 58, versículo 2. No hay problema. Pero usted entendió. Si querés discutir con alguien, No hay problema. No hay problema. Nosotros estamos aquí para enseñarles lo que quieren escuchar. No hay problema. Vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde. Hasta las 3:30. Now he has to go. Isaías, ¿Cómo usted se llama, hermana? ¿Cómo usted se So dramatic. Miri. Mili. ¿Y usted, caballero? Aníbal. Dios dice en el libro de Revelaciones que la paciencia de nosotros los santos de Dios es guardar los mandamientos de Dios en la fe de Cristo, ¿no es verdad? Ese es nuestro objetivo. Vamos a enseñarle un mandamiento, el por qué es beneficioso para nosotros guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuál es el beneficio de guardar los mandamientos de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de guardar el sábado de Dios? Que es el día de hoy. Lee. Isaías, capítulo 58, versículo 11. Jehová te pastoreará siempre. Y en las... Versículo 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Dios dice por medio de Isaías, si tú retrajeres, o sea, si tú te pararas de hacer cosas que tú quieres hacer, ¿no verdad? Tu pie. Porque si tú quieres hoy comprarte un sándwich en Burger King, tú tienes que caminar, ¿no verdad? Tú tienes que retraer tu pie de caminar a ver de quién a comprar en ese día, ¿no verdad? De hacer tu voluntad. Porque el comprar en Burger King hoy, en el día sábado de Dios, es la voluntad de nosotros, no de Dios. Porque Dios dice el sábado es santo, ¿no verdad? En mi día santo. En el día santo de Dios. Si nosotros retraemos el pie de hacer nuestra voluntad, lo que nosotros queremos hacer en el día santo de Dios,
tú, al contrario de ir a comprar algo en el día sábado de Dios, tú llamarás el día sábado de Dios santo, delicia, rey, glorioso de Dios, de Jehová, y lo veneraré. y tú lo venerarás el día sábado de Dios. El día sábado de Dios es hoy. Si nosotros veneráramos el día sábado de Dios, no andando en tus propios caminos, no andando en los propios caminos que nosotros queremos hacer, porque la mente de nosotros es perversa. Nosotros queremos hacer siempre lo que nosotros queremos hacer, pero nada de lo que Dios dice, ¿me entiendes? Por eso el libro de Jeremías 17 dice que el corazón es perverso, ¿entiendes? La mente de nosotros es perversa. Dios dice, si tú retrayeras tu pie y llamaras honroso, grandioso el día de Dios, el día sábado, ¿ves? ni buscando tu voluntad, Ni buscando la voluntad que nosotros queremos hacer. Porque desde el año 1992, la voluntad que nosotros seguimos no era de Dios, era de los españoles que nos dieron. Los españoles nos dieron a nosotros el día domingo para celebrarlo, ¿verdad? Pero Dios dice que el sábado, ¿entiendes? No es la voluntad de nosotros que debemos de hacer. Exacto. ni hablando tus propias palabras. Porque cuando nosotros decimos que el día que no debemos guardar los mandamientos de Dios, es nuestra propia palabra que decimos. No son las palabras de Dios, es la palabra que nosotros queremos decir. Entonces te deleitarás en Jehová. Entonces, cuando nosotros empecemos a guardar el sábado, nos vamos a deleitar en Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Entonces, cuando nosotros nos regocijemos en el día sábado de Dios, ahí Dios va a hacer esto, nos vas a elevar por encima de las alturas, de los montes, encima de todas las montes. En la Biblia, montes de naciones, reinos. Dios nos va a subir encima de todos los reinos si aguardamos el sábado de Dios. Y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre. Entonces Dios nos da la heredad que nos prometió a nosotros, pero tenemos que guardar el sábado de Dios primero. Permiso, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y están aquí todos los sábados? Yo lo permito. Yo tengo nacionalidad puertorriqueño. Ustedes sabían que están en la Biblia. Porque la palabra Puerto Rico, ¿qué significa? Sí. Puerto Rico. ¿Pero qué significa la palabra? Un puerto donde vienen los barcos. Rico, que tenía mucho oro y tenía muchas cosas. Usted es un pueblo. Ustedes. Puerto Rico es un lugar. O una área. Una persona no puede llamarse puertorriqueño porque eso no existe. Esos son los españoles cuando conquistaron la isla Borinquen, porque ustedes llamaban Borinquen, ¿no, verdad? ¿Qué significa la palabra Borinquen? Perdone, hermano, ¿cómo es el nombre suyo? Aníbal. Antes de los españoles, ustedes se llamaban borinqueños, ¿no, verdad? Y le llamaban a la isla Borinquen. Pero hoy en día los españoles pusieron Puerto Rico. ¿Por qué? Porque cuando ellos embarcaron en esa isla, ellos hallaron muchas riquezas y le llamaron los puertos de riquezas, ¿entiendes? Pero eso no es realmente una nacionalidad. Eso es un nombre que le pusieron los españoles a ustedes cuando los conquistaron, ¿no, verdad? Robaron todo. Todo, ok. Ve el libro de Génesis. El punto de esto es que ustedes llamados negros hispanos, ustedes son los descendientes de las 12 tribus de Israel. Pero nuestro pueblo, ¿qué pasa? Nosotros hemos ido en toda doctrina española. Los españoles enseñaron a ustedes que guardarle el día domingo como el día sábado de Dios, ¿no, verdad? Le enseñaron a ustedes que pueden comer pernil o puerco. Cuando ustedes ven el pernil y el chicharroncito, a ustedes les gusta mucho, ¿no, verdad? Delicioso. Pero Dios dice que no debemos comer eso. Pero los españoles le dijeron a ustedes, sí, coman eso. El pernil es el símbolo de la Navidad, ¿no, verdad? Cuando en Puerto Rico celebran la Navidad, ¿no, verdad?
¿Cuál es el símbolo de la Navidad? El pernil, el puerco, con el palo metido en el medio, dando vueltas a salto. Es el símbolo de la Navidad. Sin pernil no es Navidad. Inclusive las canciones son. Génesis capítulo 49 versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos. Jacob, el ancestro de nosotros, ¿no verdad? Él llamó a las 12 tribus de Israel, ¿no verdad? Para decirle que... Y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob le dice a las 12 tribus de Israel, yo le voy a contar lo que va a pasar a ustedes en los últimos días, ¿no verdad? Hoy es en los últimos días. Todo el mundo sabe que vivimos en los últimos días, ¿no verdad? Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Jacob, Israel dice, escuchen lo que yo voy a decir, lo que va a pasar a cada uno de ustedes en los últimos días. Versículo 22. Esa concierne a ustedes, los llamados puertorriqueños. Rama fructífera es José. José es el ancestro de ustedes, los llamados puertorriqueños y de los llamados cubanos. José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. De esos dos hijos, Jacob le va a hablar ahora. La profecía venidera que va a acontecer con ellos en los últimos días. ¿Lee? Rama fructífera junto a una fuente. Rama fructífera es José. José es la rama fructífera. ¿Qué es una rama fructífera? Algo que tiene mucho fruto. ¿Qué es el fruto de los hombres? Leo por la hermana acá que está sentada allá vendiendo la joya con el hermano que está allá. Léela por ellos. Rama fructífera es José. José es rama fructífera. Si una persona, los puertorriqueños se caracterizaban o se caracterizan hoy en día por tener muchos hijos, ¿no verdad? Normalmente, en los años 90, en los años 80, ¿qué nosotros decimos? Teníamos muchos hijos, ¿no verdad? Una mujer, mi mamá por ejemplo, es de la tribu de Simeón, pero es de la nación de Efraín también, o sea, de las 10 tribus de Israel. Somos fructíferos, personas fructíferas. Tienen 12 hijos, 10 hijos, 9 hijos. 10, ¿te entiendes? Son fructíferos, tenemos muchos hijos, muchos frutos. Lee esa parte de nuevo. Rama fructífera es José. José tiene muchos hijos, muchos hijos. Lee. Rama fructífera junto a una fuente. Junto a una fuente. Si usted tiene un árbol, vamos a poner un árbol de fresa o de uvas, que en la isla hay muchas uvas, o mangos. Usted tiene una mata de mango junto a una fuente de agua. ¿Qué pasa con ese árbol? Crece rápido, fuerte y tiene mucho fruto porque tiene mucha agua, ¿no verdad? Dios dice que Efraín es así. Está en una tierra donde puede tener muchos hijos, tener mucha generación de hijos, cuyos vástagos se extendieron sobre el muro. Los vástagos, ¿un vástago qué? Vamos a suponer, no tenía la rama fructífera en un árbol, ¿no verdad? Que tiene mucho fruto. Los vástagos significan ¿qué? Vástagos. Los vástagos son los frutos que salen de las ramas, ¿no verdad? Los frutíferos. Los vástagos son los frutos, los hijos que tienen, ¿no verdad? O hijas, Se extienden sobre el muro. Se extienden sobre el muro. ¿Cuál es el famoso muro de Puerto Rico? ¿Cuál es? El muro. ¿Cuál es el famoso muro de Puerto Rico? El morro. El morro. O sea, las hijas de nosotros se extendían por los muros cuando los españoles llegaron a la nación de Puerto que hoy en día se llama Puerto Rico. Le causaron amargura. Los vástagos, o sea, las hijas de nosotros nos causaron amargura. ¿Por qué? Porque se juntaron con los españoles. ¿Qué pasó? Los españoles cuando llegaron, ¿qué hicieron? Violaron a las hijas de nosotros y tuvieron hijos con ellas. ¿Entiendes? Nos causaron amargura por eso, lee. Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Los arqueros son que los españoles, después que la violaron, las aborrecieron. ¿Qué hicieron? La quemaron. Okay. Por ejemplo, los españoles cuando llegaron a la llamada tierra de Puerto Rico, ¿qué hicieron? Después que violaron, hicieron todo lo que quisieron con los nativos, ¿no verdad? Las mujeres. La aborrecieron los arqueros. Y le aborrecieron los arqueros. Los arqueros la aborrecían. Aborrecer es odiar. Los arqueros después que la usaron, la odiaron. ¿Y qué hicieron? Las quemaron.
Los quemaron, los llevaron esclavos aquí. Los quemaron a los nativos. Eso fue lo que hicieron los españoles. Después que la usaron, las mujeres la quemaron, la destruyeron, acabaron con ellos. Lee. Mas su arco se mantuvo poderoso. Más los nativos de Puerto Rico se mantuvieron activos, peleando con los españoles hasta el fin. Los nativos de Puerto Rico se mantuvieron peleando con los españoles hasta el día que fueron totalmente abatidos. Mas su arco se mantuvo poderoso. Los nativos se mantuvieron poderosos contra los españoles. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Los brazos, por ejemplo, cuando tú lees la historia de Enriquillo, Anacaona, los, por el otro, Atuey, todos esos nativos, Guanaba, se mantuvieron activos, poderosos con la fuerza de Dios en contra de los españoles, peleando, haciendo revuelta con ellos, pero al final fuimos destruidos. ¿Entiendes? Ese es el punto. Ustedes, ve el libro de Oseas, capítulo 7, versículo 8. Pero ¿qué pasó? Por ejemplo, los nativos americanos de Puerto Rico, anteriormente, hoy la mayoría de los puertorriqueños son mezclados, ¿no verdad? Usted es una mezcla, ¿no verdad? Indio, español y africano. Eso es lo que dice, ¿no verdad? Ahora, Dios habla de lo mismo. Oseas, capítulo 7, versículo 8. Efraín es ustedes los llamados puertorriqueños, los que pelearon con los españoles, pero al final nuestras hijas se mezclaron con ellos. Y tuvieron hijos, ¿no verdad? Y se mezclaron con los españoles. De esa manera. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Ustedes, nosotros nos hemos mezclado con los demás pueblos. Nos mezclamos con los españoles, con los ingleses, con los portugueses, con los franceses. Nos hemos mezclado con eso, pero tenemos diferentes colores. El color suyo, este hermano acá, es llamado puertorriqueño hoy en día, ¿no verdad? Del tipo de Efraín también. Pero usted ve que el color de él es diferente al suyo, es diferente al mío, es diferente al de él, ¿entiende? Porque nos hemos mezclado con los demás pueblos. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Nosotros nos mezclamos con diferentes naciones europeas cuando nos conquistaron, ¿no verdad? Efraín fue torta no volteada. Nosotros fuimos una torta no volteada. Por ejemplo, si usted está cocinando un pan, por ejemplo, o un waffle, y usted pone el pancake en la estufa, ¿no verdad? Para cocinar. Si usted no vira el pancake, ¿qué pasa? Por abajo, ¿no verdad? Y arriba, ¿qué pasa? Se queda blanco, ¿no verdad? Efraín, nosotros, los nativos del norte, especialmente ustedes los puertorriqueños, nosotros somos como una torta no volteada. O sea, por abajo somos negros y por arriba somos claros, ¿no verdad? Eso significa que tú vas a tener una persona en Puerto Rico, en Dominicana, cualquier otra nación de Latinoamérica, que su papá, un ejemplo, puede ser oscuro, su mamá es clara. Los hijos salen unos claritos, unos oscuritos. O sea, son por ejemplo, en Loíza. Tú tienes Loíza, que son la mayoría son oscuros, ¿no verdad? San Juan también lo tiene mezclado. En Ponce tú tienes la persona más clarita, ¿no verdad? En Trujillo Alto. Tú tienes diferentes tipos de colores en Puerto Rico, pero son una sola nación. ¿Entiendes? De esa parte nueva. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza. Los españoles devoraron su fuerza. Por eso ustedes no tienen nada hoy en día. Puerto Rico está en la condición económica más baja de toda la... No tienen recursos naturales. No pueden cultivar nada. No tienen potestad para hacer nada. Son el número 1 en Chavo. El turismo. Uno de los recursos mejores que tiene el turismo. Pero recuerda, ¿quiénes controlan el turismo? ¿Son los puertorriqueños? Son compañías internacionales que tienen los hoteles en Puerto Rico. Los puertorriqueños trabajan en esas compañías, en esas empresas. Los cupones, por ejemplo. Puerto Rico tiene, quizás, no recuerdo la cantidad exacta, pero es alrededor del 80% del puertorriqueño recibe cupones. ¿Entiendes? Destruido totalmente. América lo destruyó a ustedes totalmente y ustedes creen que tienen algún poder. ¿Le? Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo.
Shalom, Israel. I'm Elder Nathaniel of Israel United in Christ. YouTube likes to shut our channels down, as some of you have noticed, ever so often. Subscribing to join IUIC will assure you will always stay connected to our YouTube accounts. We want to do our best to make sure this truth gets out. Please click and join our subscriber YouTube channel called Join IUIC to stay linked to all of our videos. So again, please make sure you subscribe to this Join IUIC channel to get your latest updates from all our YouTube channels. Shalom.